El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no acoge su cruz, el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Se lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo un saludo para todas, para todos en este nuevo día, iniciando una nueva semana. Y qué mejor oportunidad para poner en manos del Señor toda la jornada de este día y poner en manos de Dios la nueva semana que nos regala. Desde esta casa oramos por sus necesidades e intenciones, los acompañamos en su diario vivir. Iniciamos hoy la lectura del libro del Éxodo. La semana anterior, por varias semanas, estuvimos leyendo el libro del Génesis, aquella historia apasionante de la formación del pueblo de Israel. Y habíamos quedado en aquella historia de la visita de los hermanos de José a Egipto en busca de alimentos. Y quedamos en la historia cómo esos hijos o esos hermanos de José se quedaron viviendo allá. Él los acogió en aquel territorio donde él tenía un puesto de importancia. Fueron en busca de alimentos y se encontraron con el hermano a quien ellos habían vendido. Y este hermano se convierte en el salvador de su familia, de su clan, de su pueblo. La historia que comenzamos a leer hoy en el libro del Éxodo es continuación de esa historia apasionante de la formación y consolidación del pueblo de Israel. Han pasado algunos años. Hay nuevos líderes en el pueblo de Israel, nuevos faraones. Y también el pueblo de Israel ha cambiado, ha crecido y ha empezado a tener una fuerza en aquel pueblo que empieza a despertar temor entre los faraones, entre los que gobiernan al pueblo de Egipto. Y empiezan a tomar medidas para acabar, o mejor, para menguar la fuerza de este pueblo, del pueblo de Israel. Y entre las medidas que toman es ponerle más cargas, oprimirlos, ponerle los trabajos pesados a los israelitas, ponerlos a construir ciudades y una cantidad de edificios y de fuentes de agua, una cantidad de trabajos. Y una segunda norma, una segunda ley
que expide el faraón es que los hijos varones sean asesinados y echados al río. Querían controlar el crecimiento de este pueblo por temor a que un día se convirtiera en un pueblo más poderoso. Y en ese intento por matar a todos los niños, pues hay una excepción que la vamos a leer estos días, cómo la vida del pequeño Moisés es salvada. Pero bueno, allá no hemos llegado. Hoy vamos apenas en estas normas que impone los faraones o el faraón a este pueblo para menguar su fuerza, para menguar su poder. Podríamos decir que es la lucha entre los faraones y Yahvé. El pueblo de Israel que tiene a su Dios, que tiene a Dios, al Dios Yahvé como su protector, como su guía, aquel que lo va a acompañar, que lo ha venido acompañando y que lo va a acompañar en todo ese proceso de liberación que leeremos mucho más tarde. Pues apenas inicia la historia de esta situación, de esta nueva realidad que vive el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, en un principio protegido por José, pero que ahora empieza a vivir dificultades por culpa de los nuevos faraones que están gobernando el país de Egipto. Pues los invito y las invito a que acompañemos a este pueblo, lo sigamos acompañando a lo largo de estos días en la liturgia de cada día, acompañando sus historias apasionantes, viendo cómo Dios está con ellos, protegiéndolos, acompañándolos durante todo el tiempo. El texto del Evangelio de Mateo que hemos leído hoy en el capítulo 10 parece que es una serie de enseñanzas breves que el evangelista recoge en un texto apretado con muchas enseñanzas breves. Y podríamos resaltar algunas que me parece a mí que están como en el centro del texto. Empieza diciendo, no he venido a sembrar paz, sino espadas. Suenan duras estas palabras del Evangelio, pero tal vez la intención no es violencia, no es guerra, sino que el Evangelio, la buena noticia, tiene que desestabilizarnos. No nos puede dejar quietos. Los cristianos no podemos ser hombres y mujeres quietos, sino que tenemos que vivir siempre en una búsqueda permanente, en un deseo siempre de crecer, de ir adelante, de descubrir nuevas oportunidades, de avanzar siempre. Y una segunda idea que nos recalca en el texto de hoy es la exigencia de seguirle. Pareciera que nos dijera que no debemos querer al padre, a la madre, a los hermanos, pero tal vez la enseñanza es que nos está invitando a amar a Dios, a poner a Dios en el centro de nuestra vida, que Él sea el Señor de nuestra vida, de nuestra historia. No significa no amar al padre, a la madre, sino que Dios ocupe el lugar que debe ocupar en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones. Que Él sea el Señor de nuestra vida, que Él sea el que oriente nuestro caminar, que Él sea el que nos ayude a construir un mundo mejor. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a acoger esta palabra que nos propone el Evangelio hoy. La liturgia nos propone estas lecturas hoy, pues que ellas nos iluminen la jornada y nos ayuden a seguir optando por el Señor cada día con mayor decisión, con la certeza de saber que todo lo bueno que hagamos tiene su recompensa, como nos lo dice el mismo texto. Así sea un vaso de agua que le demos a un peregrino, a un migrante, a un desconocido, pues tiene su precio y tiene su valor.
Pues pidámosle, repito, al Señor que nos ayude entonces a responderle siempre con generosidad a la llamada que Él nos hace y a ser generosos siempre con el otro, con el desconocido, con la certeza de saber que cualquier cosa buena que hagamos por los demás recibirá la recompensa del Señor.